el cómo podemos, yo diría que tendría que ser la misma manera, como lo hicieron los antiguos, como lo hicieron los apóstoles y como lo hace todo aquel que está regenerado por el Señor. Por supuesto que lo que cambia, si hablamos que la santificación es en la vida de Dios procesada en nosotros. Entonces lo que en la realidad cambia no es la esencia que nos santifica, que es Dios. Dios siempre va a operar la misma esencia divina y bajo la misma manera de actuar. Algo así como el café instantáneo actúa sobre el agua caliente de la mismísima manera. No va a variar. Entonces el Señor no va a cambiar ni su esencia santificadora, su esencia divina, ni la manera en la cual Él se va a desarrollar o va a incursionar en nuestra vida para que nosotros seamos santificados. Lo que va a cambiar y lo que cambia constantemente a través de las generaciones es precisamente el vaso que se tiene que santificar. Hace 100 años era un problema para el ser humano ciertas cosas que hoy no lo son, ¿verdad? Hace 100 años nadie estaba pidiéndole al Señor santificarse en cuanto a las redes sociales, por ejemplo, pues, ¿verdad? Sino que eran otros los conflictos. Entonces, hoy en día, lo que ha ido haciendo Satanás, por usar la analogía, si lo que Dios quiere, voy a utilizar esto, si esto fuera nuestra persona y la santificación implicara ser llenos de Dios, con la diferencia que este termo nunca va a adquirir la naturaleza de lo que le metemos, pero Dios sí nos transforma de alguna manera para que se entreteja lo divino con lo humano. Pero utilizando la pobre analogía del termo, Dios lo que necesita primero es que nosotros seamos llenados, que este recipiente que somos nosotros pueda ser lleno de Dios para podernos santificar. El conflicto se da dependiendo de cuán fácil o difícil es que este termo se abra para que le podamos poner el líquido que queremos adentro. Pensando en esa analogía, el conflicto que Dios tiene en el creyente que está ya poseído por la vida de Dios en su espíritu, es que ahora el Señor entre o salga, como nosotros querramos decirlo, ¿verdad? Entra a nuestra vida del alma, sale de nuestra vida del espíritu y pueda inundar nuestro ser. ¿Por qué? Porque el conflicto es el vaso, ¿verdad? Y el diablo, ha ido cada día configurando y configurando más en perversidad la mente, al ser humano, de manera que a Dios le sea, no que sea difícil para Dios, que al hombre le sea tan difícil dejarse permear por la vida divina que está tratando de fluir desde el Espíritu para inundar nuestra vida y santificarnos. Así que, ¿cómo hacerlo? En la realidad, las diferencias dependen de la generación, de la estructura y aún de las cosas que nosotros mismos hemos permitido que se configuren de parte de Satanás en nosotros. Cristo dijo en una ocasión: ustedes no pueden oír mi palabra, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Se nos estaba diciendo a personas que acababan de oírle y creer en él. Lo que les estaba diciendo el Señor es: para ustedes ese proceso de santificación es imposible, porque te han configurado como hijos. Y en la Biblia, la expresión hijo no siempre es alguien engendrado por otra persona, sino alguien seducido, entrenado, hecho discípulo por otra persona. Digamos, yo podría decir que tú sos mi hijo en el ministerio bajo el punto de vista que te estoy enseñando, instruyendo en el Señor. Entonces el Señor les dijo: ustedes son hijos de vuestro Padre el diablo, porque se han dejado configurar algo de su ser, no por Dios, sino por el enemigo. Si yo te doy este termo y te digo que me pongas café en él, pero tiene café de hace 2 días que ya está arruinado, entonces venís tú y lo primero que haces es vaciarlo, ¿verdad? Y limpiarlo lo necesario para poder poner el nuevo café.
En la realidad, lo que Dios hace es más o menos lo mismo. Solo que nosotros nos debemos de prestar a la obra del quebrantamiento del Espíritu. Nosotros somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. El que yo venga y disponga mi ser. Mi disposición es aceptar las circunstancias, la vida, los quebrantos, el dolor, etcétera. Todo lo que produce la obra del Espíritu de Dios en nosotros, que día con día está Él quebrantando algo de nosotros con el fin de que se disponga para ello. Entonces, nuestro conflicto realmente será cuando yo te digo, mira, lléname esto y no pretendes abrirlo, ¿verdad? Para que puedas por lo menos empezar a vaciar lo que tiene y después llenar. Esa actitud de nosotros de estar como en una resistencia es lo que realmente hace que la obra del Señor se detenga muchas veces en nosotros. Sí. La debilidad del hombre expuesta ante Dios, para agregarle un poquito a eso, ¿verdad? Porque la debilidad en sí misma es debilidad, pero si esa debilidad la ponemos en las manos del Señor, entonces es lo que dice el apóstol Pablo: cuando yo soy débil, entonces es que realmente soy fuerte, porque la energía divina encuentra un lugar en donde operar en nosotros. Amén. Bueno, la vida de disciplina la deberíamos de tener nosotros, pues obviamente en todos los tiempos. Si nosotros nos damos cuenta, es el detonante del éxito para los que lo adquieren, y es el detonante del fracaso para los que no lo adquieren. Si nosotros somos un poquito más amplios en pensar en la disciplina, en realidad no hay nada que uno alcance de manera excelente sino de disciplina. Así hablemosle deporte, así hablemosle estudios, porque puede ser muy buen deportista, pero jamás profesional si no te disciplinas, ¿verdad? Puedes salir al final de cuentas y sacar tu título universitario, pero no con el elevado aprendizaje que deberías de haber tenido si te hubieras dedicado, ¿verdad? Entonces, ni las habilidades, ni la inteligencia, ni ciertos dones que podamos tener naturales nos sirven si nosotros no metemos la parte de la disciplina, ¿verdad? Podemos hay quienes que de manera natural son muy ávidos para leer de forma rápida, pero si no se disciplinan para estar constantemente leyendo, pues no les va a servir de mucho. Así podríamos verlo en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos la disciplina? Es una pregunta bien difícil, porque es muy subjetiva en cada uno de nosotros. Tendríamos que buscarlo en nuestro interior, cómo nosotros vamos depurando algunas cosas que nos estorban, cómo vamos adquiriendo algunos hábitos que nos sirvan. Pero si puedo decir algo un poquito más objetivo al respecto, creo que una de las cosas más importantes en cuanto a la disciplina es reconquistar la voluntad. Si nosotros pensamos en que Dios puso al hombre como Señor y soberano en la tierra, ¿verdad? Les digo, ustedes van a ejercer dominio sobre todo, ¿verdad? Pero evidentemente también dominio sobre nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos tres funciones básicas de nuestra alma, y la más sublime de todas, digámoslas para que nos enfoquemos todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? El alma básicamente tiene tres funciones: la mente, las emociones y la voluntad. De estas tres, la más sublime es la parte de la voluntad. Mas, sin embargo, el diablo, sabiendo que el creyente progresivamente ha ido recibiendo luz para ver cómo es restaurado en Dios, Dios ha usado diferentes hombres
en diferentes generaciones para ir abriendo el entendimiento de la necesidad que hay de liberar nuestro ser interior, alma, emociones y voluntad. Pero por alguna razón, si tú buscas literatura cristiana sobre la mente, encontrás mucho. Si buscas literatura cristiana sobre las emociones, ya encontrás menos, ¿verdad? Pero si buscas literatura cristiana sobre la voluntad, encontrás mucho menos. Entonces, como que el diablo, la parte importante, digamos, el eje de las cosas, que es la voluntad, es lo que ha evitado él que nosotros tengamos entendimiento que debemos de conquistar. Y hasta las falsas doctrinas, hasta la manera equivocada de percibir ese asunto, nos hace a nosotros que no podamos ejercer voluntad. Por ejemplo, estamos esperando milagros. Yo quiero, digamos, por ejemplo, yo quiero leer la palabra con disciplina, levantarme, como estábamos platicando un poquito antes, ¿verdad? Y haciendo algunas bromas y comentarios sobre buscar al Señor de madrugada. Alguien podría decir, mire, hermano, yo tengo 2 meses de estar orando que el Señor me haga que me levante. Pues, si quiere orar por eso, está bien. Pero ¿por qué no a Dios orando, ¿verdad? Y con el mazo dando. Agarre su teléfono, póngalo en el nivel más alto de volumen, la alarma más estridente que pueda, y pónganlo en la esquina, que no lo tenga a la mano para que solo lo apague. Y si no, preste, y si está casado, préstele el celular a la esposa, haga lo mismo. Y si tiene un reloj de aquellos de campanita, póngalo también, haga algo y empiece a sentirse estridente para que lo levante a la hora asignada. Y ya levantado, despabilado un poco del sueño, métase a la regadera. Y me va a contar si después de estar en la regadera no está despabilado para empezar. Como yo les contaba en una ocasión que anduve con el hermano Otto, estuve aquí en San Salvador, me quedé con él en una ocasión, en un hotel, él en una habitación, yo en otra, y él me dijo, me vienes a despertar a las 4 de la mañana. Y yo me desperté como a las 4 menos 5 y todo atarantado del sueño. Medio me puse un short, una camiseta y me fui a tocarle. Y yo solo toqué, y todavía atrasadito unos cuantos minutitos, toqué y inmediatamente me abrió él. Pero a mí me sorprendió. Su pelo todavía se lo miraba humedecido. Estaba completamente bañado y se miraba que era de aquellos hombres antiguos que se bañan, pero bien bañadito, perfumadito, rasuradito y con traje y corbata, ¿verdad? Yo me sentía avergonzado de verlo. Y entonces me di cuenta que aparte de que se levantaba temprano, tenía por costumbre ciertas técnicas para poderse despabilar. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es reconquistar nuestra voluntad. Pero ese misticismo que el diablo ha metido de que esperamos un milagro en lugar de un ejercicio de nuestra voluntad, no nos damos cuenta que también es parte de lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, yo le diría cómo recuperar una disciplina, recuperando nuestra voluntad. Y hagámoslo en cosas pequeñas. Ejerzamos dominio propio en cosas tan pequeñas como decir, por 1 hora no toco mi celular, ¿verdad? Me acuesto a tal hora, ¿verdad? Apago todos mis dispositivos a tal otra hora, descanso tantas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos nosotros entrando a algo que dotó Dios al ser humano, domine. Y cuando nosotros dominamos, podemos hacer uso de la voluntad y lo que queremos hacer en Dios, lo ejecutamos. Bueno, alargamos mucho la respuesta, pero esperamos que sea de bendición. Como decir, es una orden que se debe de hacer, pues no lo miraría, ¿verdad? Pero hay escenarios que
los recuerdo yo, donde se amotinaban las gentes para recibir algún tipo de experiencia con alguno de los ministros, como le pasó a Pedro. Estoy pensando en Esteban también. No tendría ahorita, tendría que tomarme el tiempo para buscar citas que sí estoy tratando de recordar, porque es una pregunta muy fuera de serie, ¿verdad? Importante tal vez en determinados contextos. Yo creo que sí tendríamos que responder a eso. Pensemos en esto. Bíblico propiamente no es, como tampoco sería bíblico completamente pedirle a la gente que acepte a Cristo. Nosotros no vemos en ningún pasaje de la Escritura que los apóstoles dijeran acepten a Cristo. Era más bien la pregunta de la gente, ¿qué haremos? Y ellos no le contestaron ni siquiera tampoco con acepte a Cristo, sino arrepentidos, ¿verdad? Y confiesen sus pecados, etc. Entonces, esa expresión de aceptar a Cristo como expresión literalmente no es bíblico. El pasar al frente tampoco lo podemos ver literalmente en la Biblia. O sea, bajo muchos puntos de vista, porque también reconozcamos que pasar al frente se presta para una actividad, ya sea de campaña, donde se hace algo multitudinario, una carpa, etcétera, o normalmente ahora un local donde se presta para eso. En una casa donde muchas veces predicaron los apóstoles, hasta donde se hubiera podido prestar, pasen al frente si tenían atestada la casa de eso. Así que yo diría que bíblico no podemos decir literalmente que es, porque no encontramos un ejemplo tan claro. Que fuera malo, no vería el por qué, porque de alguna manera lo que sí pasaba con la gente cuando se convertía era que tomaba una acción que le servía desde su punto de vista psicológico para saber que habían trascendido de una forma de vida a la otra. Algo así como el bautismo, ¿verdad? El bautismo de agua es aspirando a una limpia conciencia ante Dios. No es ni siquiera una limpia conciencia, es la aspiración, o sea, es el deseo de decir, ahora que soy nacido de nuevo, quiero seguir creciendo en Dios y se bautiza. Entonces, algunas expresiones externas no podemos hacerlas algo de orden, de algo que se ordena, pero tampoco de algo que sería mal, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasa, y voy a poner este ejemplo, hay hermanos que todavía cuando tienen a sus niños, tienen por costumbre que la primerita vez que los llevan a la reunión, quieren que yo ore por ellos. Bíblico no es, ¿verdad? Porque la presentación de los niños surge de un rito de la ley, que era cuando llevaban a los niños a la circuncisión, ¿verdad? Entonces los presentaban, ¿verdad? Y el sacerdote los circuncidaba. Nosotros ni los bautizamos ni los circuncidamos, pero los bendecimos. Entonces, si alguien a mí me dijera, ¿y usted por qué sigue orando por los niños? Pero no lo hago por una ordenanza bíblica. Pero tampoco no le veo la razón por la cual, si un padre está ahí el corazón del padre, si lo está haciendo como un acto social, no tiene ningún sentido, o de verdad está llevándolo para decir, este hijo mío o esta hija mía va a ser consagrada al Señor y me voy a comprometer con Dios a criarlo en el temor del Señor. Si ese es el aspecto, yo no le vería que fuera un pecado que yo venga y agarre a un padre, lo bendiga y bendiga al niño recién nacido bajo ese punto de vista.